La semana pasada estuvimos compartiendo un poco acerca de mi testimonio porque creo que es importante que nos conozcan, como dijo el profeta Oscar. No simplemente estamos pastoreando, también tenemos, gracias a Dios, la bendición y la responsabilidad de dirigir ciertas empresas. Estamos en el campo de la construcción, tengo una compañía de construcción. Tenemos también, nos encargamos a todo lo que son remodelaciones. De la misma manera, mi esposa también lidera la compañía, una compañía nuestra también, donde hacemos todo tipo de impuestos, contabilidad. Es un multiservice. Trabajamos con muchos inversionistas, tenemos cuentas, gracias a Dios, con gente que pues tiene negocios muy prósperos, pero que eso nos ha servido para nosotros aplicar todo lo que el Señor nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha revelado, y hemos podido aplicar esos principios bíblicos tanto en la iglesia como en lo secular, que es los negocios. Eh, Muy importante, nuestro llamado no es ser empresarios, nuestro llamado es ser pastores, ministros del Evangelio. Hemos sido llamados a liderar un grupo de gente que el Señor ha puesto en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, y a predicar el Evangelio y llevarlo a las naciones, a extender el reino de Dios. El trabajo, los negocios son en otro lugar, en segundo lugar, no son prioridad, no es negociable. Esa es una mentalidad que mi esposa y yo hemos adoptado. Es muy importante entender la mentalidad que tenemos, no solo caminar por la fe, porque la fe va a ser más efectiva de acuerdo a la mentalidad que nosotros desarrollemos. Una mentalidad incorrecta no puede llevar al máximo potencial una fe tan grande como la que Dios nos da. De acuerdo a la mentalidad que nosotros tengamos, la fe va a operar, la fe va a accionar, la fe va a producir, tanto en el ministerio como en los negocios. Menciono esto porque muchas veces se dice que cuando una persona es pastor no puede liderar o tener un negocio. Eso no está correcto. Lo vemos en el apóstol Pablo, lo vemos en Pedro. No, no es correcto. Sí podemos hacerlo, y ahora voy a explicar algunas cosas que el Señor puso en mi corazón. Estuvimos la semana pasada dando el testimonio y estuvimos mencionando acerca, hablé sobre el éxito de todo ministerio reside en caminar bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. A pesar que parece un principio que ya lo hemos escuchado, pero es poderoso y con mucho respeto, muchos no lo seguimos. Es importante mantener nuestro enfoque porque en el caminar en el ministerio, tanto como en el negocio, podemos dejar de caminar bajo la unción del Espíritu Santo y mucho más bajo su dirección. Es importante que nunca olvidemos que nosotros somos empoderados por el Señor y dirigidos por el Espíritu Santo. Caminar en el poder del Espíritu Santo es mantenerse enfocado en la visión que el Señor nos dio, no en la visión que tenemos personalmente. Aplica en los negocios y aplica en el ministerio. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que el Padre desea y quiere. Es lo que dijo Jesús: yo vine a hacer la obra del Padre, hago lo que Él me dice, digo lo que Él me dice. Es un principio fundamental que se aplica tanto en el ministerio como en el negocio. Habíamos dicho que nuestro enfoque en lo que Dios nos ha dicho va a garantizar la unción de Dios sobre nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en la instrucción que Dios nos ha dado, en el diseño específico, tanto para el ministerio como para los negocios, es donde la unción, la manifestación de Dios va a ser garantizada a su máximo potencial. Porque todos los recursos de Dios serán manifestados continuamente en nuestras vidas si nosotros nos mantenemos en una visión correcta y en un enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque? En aquello que Dios nos llamó a realizar y no en aquello que nosotros queremos realizar.
tenemos que comprender que cuando estamos en el tiempo correcto, en la asignación correcta, donde Dios nos quiere, provisión, gracia, favor y autoridad prevalecerá en todo momento. Por eso que un ministerio que ha sido llamado por Dios, que salió del corazón de Dios, Él lo patrocina. Un ministerio que está caminando en la visión de Dios, que está caminando enfocado en aquello, en realizar aquello que Dios nos llamó a hacer, siempre va a haber provisión, habrá gracia, habrá favor y habrá autoridad. Es importante entender que nuestro fracaso no está relacionado en perder personas, en perder cosas, en perder dinero, en perder el liderazgo en la iglesia. No, nuestro fracaso, nuestro mayor fracaso está relacionado en perder el enfoque de seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso sucede muy a menudo. Empezamos una obra en la iglesia, empezamos animados, empezamos enfocados, preguntándole a Dios que nos dé dirección, Él nos dé el diseño, pero en algún momento nos desenfocamos y comenzamos a extender un reino que no es el de Dios, que puede ser un reino humano o el reino de alguien más. Porque sucede, en los negocios es lo mismo. Yo ahorita quisiera emprender en otras áreas de negocio. Podría hacerlo, pero no quiero hacerlo por mi propia cuenta. Estoy esperando a que el Señor me dé bandera verde y me diga que sí. ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada que me desenfoque de lo que fui creado, llamado para hacer. Y eso es llevar el evangelio. ¿Ok? Tenemos que entender que la mayor obra del diablo en la vida de un cristiano, el mayor ataque, va a ser destruir tu enfoque, va a sacar tus ojos del propósito divino para desenfocarte de tu llamado original. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que abrir los sentidos y estar muy atentos y preguntarnos simplemente, muy continuamente, si estamos desenfocados o no. Creo que el cristiano necesita tener dos termómetros. Número uno, el termómetro para medir nuestro nivel de humildad. Y número dos, el termómetro para medir nuestro nivel de enfoque. Porque el desenfoque es peligroso, tanto así que produce una debilidad espiritual. Muchos ministros se han desviado del camino, muchos ministros con una unción tan poderosa han sido debilitados por el desenfoque que han tenido. Y es porque simplemente apartamos nuestra vista, nuestra mirada de lo que Dios nos ha llamado a hacer y ponemos nuestra mirada en lo que nosotros queremos hacer o en lo que alguien más quiere hacer. Nunca, nunca permitas que la necesidad de lo que te hace falta te desenfoque del llamado que Dios tiene para tu vida. Es un error que muchos pastores cometen, es un error que muchos creyentes cometen, porque en nuestro caminar con Dios, cuando avanzamos, en algún momento las cosas que nos hacen falta o que pensamos que necesitamos nos desenfocan del llamado que Dios nos dio. Entonces, nuevamente digo, si estamos en el tiempo correcto, si estamos en la asignación correcta, siguiendo el diseño correcto, gracia, favor, autoridad y provisión va a venir a nuestras vidas. Entonces, nada debería desenfocarnos, ni el dinero, ni un templo nuevo, ni vehículos, ni nada, ni en el matrimonio, ni el afecto, ni el sexo, ni nada. Absolutamente nada nos puede desenfocar. Eso es algo muy, muy importante que tenemos nosotros que tener en cuenta para realmente llevar un ministerio próspero, para llevar un negocio próspero. Sí es posible hacer negocios y dirigir una iglesia. Sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque todo lo que nosotros en nuestra predicación le ofrecemos al creyente, lo tenemos nosotros. Lo mismo que aplica para ellos, aplica para nosotros. Pienso yo que debemos de romper esa mentalidad que tenemos, esa mentalidad que nos obstruye
obstruye, nos obstaculiza a avanzar en la vida, tanto en el plano ministerial como en el plano laboral de negocios. Le estuve diciendo a una persona que amo con todo mi corazón el día de ayer que ya era tiempo de que deje el trabajo secular y que empiece en un negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar ese chip, esa mentalidad. El Señor no puede darte o bendecirte o proveer en tu vida de la misma manera en el trabajo que en un negocio. No. ¿Por qué? Porque una persona que está en un trabajo, Dios va a ser muy difícil que pueda convencer al dueño para que te triplique el sueldo anual. No va a suceder. Por más que tengas la fe como la tengas, no va a suceder. Porque hay limitaciones. Se limita lo que tú vendes. Y tú vendes tu servicio. Te pagan por hora, te pagan por día, como sea. Pero cuando una persona inicia un negocio, le damos a Dios la posibilidad para que Él nos bendiga más, para que Él pueda fluir más con provisión. Yo tengo muy, pero muy claro esto. Las finanzas seguirán al ministerio. Las finanzas seguirán al ministerio, porque si hemos sido llamados a servirle al Rey de Reyes, si hemos sido llamados a llevar el evangelio, si somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de los cielos, el Señor tiene que proveer, tiene que patrocinar y tiene que brindar los recursos que necesitemos. Es muy importante que nos paremos en esa promesa. La fe y la esperanza trabajan juntos. No podemos decir que tenemos fe si no tenemos la esperanza correcta. Y la esperanza correcta está en Cristo, porque Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos porque todo está en Él y Dios no nos va a negar absolutamente nada porque cuando nosotros recibimos a Cristo y cuando nosotros caminamos en su propósito divino, nosotros hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos derechos y mucho más si somos empleados directos para el reino de Dios cuando trabajamos en el ministerio. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es una declaración poderosa que la hemos leído, pero nos hemos olvidado en algún momento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que saber que Dios no nos negó a su Hijo y si no nos negó a su Hijo, no nos negará nada. Pero ojo aquí, tampoco podemos desarrollar un ministerio de pedir, pedir, pedir. No podemos ser gente que solo demanda, tenemos que ser gente que oferta, gente que da. Y ese es el mayor problema en la iglesia. Cuando hablamos de provisión, cuando hablamos de prosperidad, cuando hablamos de que Dios va a darnos, le enseñamos a la iglesia en nuestro afán por motivarlos que tienen que venir a solo pedir, 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 pedir. Y eso no trabaja así. No trabaja así. Dios quiso una familia, Dios tuvo que sembrar a su hijo, la vida de su hijo. Dios quiso extender el reino, Dios tuvo que sembrar a su hijo. Dios quiso perdonar, restaurar a la raza humana, Él tuvo que sembrar a su hijo. Entonces, no podemos caer simplemente en pedir, pedir, pedir. Por esa misma razón, nosotros cuando, en mi caso con mi esposa, nadie nos puede decir nada. Número uno, no vivimos de la iglesia. Y lo dije la semana pasada, no hay nada malo en eso, no hay nada incorrecto. Es normal, es bíblico que el empleado viva de acuerdo a su salario. Es justo que reciba su salario. Claro que sí. Pero en mi mentalidad, en mi negocio con Dios, yo le dije, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, voy a servirte, pero necesito dos cosas. Número uno, amor por la gente. Necesito un corazón de padre porque esto no se puede hacer si no hay amor. Y número dos, necesito que tú seas mi proveedor. Porque si tú
has dicho que eres mi proveedor, que no me preocupe qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a vivir, que eso le preocupa a los incrédulos y yo no soy incrédulo. Tú eres mi Padre, entonces si tú no me niegas nada, yo necesito de que tú seas el que provea en mi vida. Y hasta el día de hoy ha sido así. Han habido momentos difíciles, muy difíciles. Momentos que no había nada para comer, no había nada para comer. Pero el Señor ha sido fiel. El Señor ha sido fiel. Eso es algo que nosotros tenemos que mentalizarnos a pensar. Tenemos que realmente agarrar las promesas que Dios nos da y tenemos que aplicarlas en nuestro ministerio. El día de hoy quiero hablarles un poco acerca de la mentalidad. Es muy importante, siento muy fuerte en el corazón hablar de esto, porque todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos ofrece, va a estar determinado el éxito o el fracaso de acuerdo a la mentalidad que nosotros desarrollemos. La fe es limitada por la mentalidad que tenemos. La palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Hay muchas escrituras que hablan de fe, pero la mentalidad es muy importante. El ministerio que nosotros estamos llevando con mi esposa, nuestra visión es alcanzar almas para educar y transformar familias. La educación es muy importante porque la transformación va a venir cuando haya un cambio de mentalidad. Cuando la palabra, como dice Romanos 12:2, nosotros recibimos la palabra renueva nuestro entendimiento, renueva nuestra manera de pensar y es cuando allí comienza a haber una transformación. Y en esa transformación, mil disculpas, me está llamando uno de los trabajadores, voy a bajar el teléfono. En esa transformación es cuando nosotros podemos realmente entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros no podemos caminar en el ministerio ni en los negocios si no desarrollamos una mentalidad que entienda la voluntad y el carácter de Dios. Lo veo en las iglesias, lo veo en los ministerios, lo veo en los negocios, lo veo en todos lados. Porque nuestra manera de pensar va a determinar lo que nosotros podamos recibir de parte de Dios. Hay mucha gente en ministerios, mucha gente en negocios en donde Dios quiere llevarlos a otro nivel, pero nuestra manera de pensar es un obstáculo para que eso suceda. Hay principios bíblicos básicos y poderosos que nos dicen realmente que nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. Si la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, si la palabra dice que tenemos la unción del Santo, si la palabra dice que tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que nos muestra y nos enseña todas las cosas, si la palabra dice que nosotros haremos cosas mayores de las que Jesús hizo, entonces creo que estamos describiendo a un superhéroe. Creo que estamos describiendo a un ser poderoso y eso lo tienes tú y lo tengo yo. Es una realidad que el Señor nos ha dado la misma mente de Cristo, nos ha dado su misma unción, nos ha dado el mismo Espíritu Santo y con él la facultad y el poder para hacer lo que Cristo hacía. Mis amados, esto es una realidad que tiene que gobernar nuestras vidas. Es una realidad que tiene que gobernar nuestro ministerio. Es una realidad que tiene que gobernar nuestro negocio. Claro, siempre y cuando es muy importante que cuidemos el carácter, que cuidemos
la manera de pensar. Por eso les dije que hay que tener un medidor que mida nuestro nivel de humildad. Porque una persona que no entiende esto o que lo comprende, lo entiende y lo toma a mal, lo aplica de manera incorrecta, es muy peligroso. Muy peligroso. Por eso que el apóstol Pablo habla y menciona de los superapóstoles, de los superpastores. Súper. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el poder, el favor, la gracia y la sabiduría que Dios nos da. Y todo eso Dios nos los da para equiparnos. Ahora, quiero poner principios básicos. Vamos a entrar en materia, ¿sí? Yo quiero hablarles acerca de la mentalidad quíntuple. Muy importante esto porque sí, nosotros tenemos una mentalidad quíntuple y tenemos que desarrollarla. Una mentalidad quíntuple basado en los 5 ministerios, pero vamos a poner los fundamentos porque es necesario que todos entendamos. Yo sé que ya han leído la palabra, yo sé que ya han estudiado esto, pero que el Espíritu Santo nos dé la revelación correcta de estas verdades para poder ser más efectivos, tanto en el ministerio como en los negocios, para poder entender realmente el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nosotros, número 1, tenemos la mente de Cristo. Esto es una realidad. Primera de Corintios, en el verso 2:16, nos dice claramente, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo tuvo una revelación poderosa, poderosísima con esto. Porque no tenemos la mentalidad de cualquier persona, no tenemos una mentalidad religiosa. Nosotros desarrollamos esa mentalidad religiosa, esa mentalidad limitante. Una mentalidad religiosa es aquella que quita, que resta y nunca suma. Una mentalidad de reino como la que tenía Jesús es aquella que da, que aporta, que suma. Es muy importante que nosotros comprendamos eso, porque de la manera como piensa el pastor, pensarán los hijos. No digo ovejas, porque las ovejas no piensan. Yo tengo hijos, no tengo ovejas, yo formo hijos. Esa es la mentalidad que tengo, ¿ok? Entonces, como nosotros pensemos, va a pensar la iglesia. Como nosotros crezcamos, va a crecer la iglesia. Como nosotros nos formemos, la iglesia será formada. Ahora, cuando el apóstol Pablo tiene esta revelación tan poderosa y nos dice que tenemos la mente de Cristo, esto significa, muy importante, que nosotros podemos pensar, podemos discernir y podemos actuar como Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da acceso a su sabiduría, a su entendimiento y a su revelación. Ojo aquí, la mente de Cristo que nosotros tenemos siempre está conectada a la sabiduría de Dios, al entendimiento y a la revelación. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios, tenemos que desarrollar el entendimiento y tener el entendimiento que Él tiene y la revelación que Él tiene. Ahora, estos 3 puntos hay que explicarlos porque aunque lo hemos hablado mucho, no lo hemos discernido ni lo hemos digerido completamente. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, sabiduría simplemente es la aplicación correcta, ojo aquí, la aplicación correcta del conocimiento para tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios. La sabiduría de la cual está hablando el Señor es una sabiduría que siempre va a estar alineada a la voluntad de Dios. Es la capacidad que nosotros tomamos para tomar decisiones correctas, pero alineadas a la voluntad de Dios, no alineadas a nuestro corazón, no alineados a nuestro sentir, no alineados al pensamiento o conocimiento humano, sino al pensamiento, conocimiento y mente de Cristo. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Proverbios 9:10 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, no el temor al Señor, el temor
del Señor. Es muy diferente eso, porque a veces queremos formar a la iglesia inculcándoles temor y nosotros alimentamos inconscientemente ese espíritu de temor que no hemos recibido de Dios, que lo dio el mundo, que lo trajo el diablo, y nosotros como ministros tenemos que saber muy bien y entender cómo trabaja la sabiduría de Dios y cómo impartirla y enseñarle a la iglesia. Ahora, ese es el conocimiento del santo de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y es el conocimiento del santo. Eso es inteligencia divina. Ahora, si hablamos de discernimiento, el discernimiento es la capacidad espiritual para nosotros poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Muy importante, mis amados, que entendamos esto, porque en nuestro caminar con el Señor perdemos esa brújula, perdemos ese camino y comenzamos a discernir de acuerdo a nuestra carne, de acuerdo a nuestras emociones. Por eso que escogemos líderes incorrectos, por eso que hacemos movimientos financieros incorrectos, por eso que abrimos ministerios que no salieron del corazón de Dios, porque nos desviamos de allí. Tenemos un discernimiento humanista, carnal, y no desarrollamos el discernimiento espiritual. Es la capacidad que Dios nos da para nosotros poder distinguir entre lo bueno, lo malo, lo verdadero y lo falso. Hebreos 5:14 nos dice claramente que el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es muy importante que nosotros enfoquemos nuestras enseñanzas a llevar a la iglesia a un nivel de madurez, de crecimiento espiritual y madurez, para que ellos puedan entender estas cosas. Porque mucho se ve en la iglesia que no hay un discernimiento espiritual, hay un discernimiento, un sentimiento, diría yo. Dicen, he sentido, siento en el espíritu, creo esto, pienso esto. No, cuando el discernimiento es espiritual y no se siente en la carne. Porque muchas veces a mí me ha tocado tomar decisiones que en la carne me decía que era malo, que no se podía, que era difícil, pero en el espíritu el Señor me decía, hazlo. Entonces, si no llegamos a desarrollar esa capacidad espiritual, vamos a tomar decisiones totalmente incorrectas. Muy importante que para tener una mentalidad quíntuple, una mentalidad correcta, desarrollemos la madurez, no solo en nosotros, con mucho respeto, con mucho amor, porque sí, nosotros no vamos a parar de madurar, no vamos a parar de crecer. Cuando digo crecimiento espiritual, no es que hay un espíritu bebé, un espíritu joven y un espíritu adulto, no. Espíritu es espíritu, pero crecemos en el conocimiento de Dios, pero maduramos en la aplicación de ese conocimiento. Entonces son dos cosas muy importantes. Y también nos dice acerca de la revelación. Y la revelación simplemente es el conocimiento divino, ojo aquí, que el Espíritu Santo nos da sobre las cosas ocultas espirituales. La revelación es producto de la saturación. La revelación no viene producto de que simplemente le preguntas al Señor algo en una escritura que lees y lo puedes entender. ¿Te lo puede revelar? Sí, pero en mi experiencia la revelación es resultado primero de la saturación de la palabra, la saturación de la intimidad con Dios, saturación de su presencia. En ese momento es cuando el conocimiento divino que el Espíritu Santo nos da sobre cosas ocultas que tú no puedes ver. Hay negocios que hemos hecho, hay negocios que hemos cancelado porque ha sido producto
de la revelación que Dios nos dio y nos ha librado de muchas cosas, nos ha librado de muchas situaciones. Nosotros como ministros del Evangelio necesitamos llegar a ese nivel de revelación para que cuando el Hijo espiritual venga y nos haga preguntas, tú no necesitas saber de negocios para tener la revelación de aquello que es oculto. No, porque Dios te lo puede mostrar. Hay áreas en la vida en donde nosotros no sabemos ciertas cosas, pero porque estamos tan conectados, tan saturados del conocimiento y la presencia del Espíritu Santo, el Señor nos da revelación en esa área. Esto es poderoso. Efesios 1:17 nos dice el apóstol Pablo, una de mis escrituras favoritas, él dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que lo conozcan mejor. Muy importante, acá les voy a dar un ejemplo de lo que es tener una saturación de la palabra, una saturación de su presencia y poder entender cosas ocultas que Él nos está o nos quiere mostrar. Porque estamos hablando de que tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, tenemos la unción del Santo. Entonces, si el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu poderoso que creó todo desde el principio está en nosotros, ¿cómo es que el apóstol Pablo le está pidiendo acá a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría? Ahora, ojo aquí, Pablo ora para que Dios les dé a los creyentes un espíritu de sabiduría, de revelación y el conocimiento de Él, pero mucho ojo acá. Aunque los creyentes, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, específicamente este versículo no se refiere a recibir un espíritu nuevo, no, se refiere a tener una mayor iluminación, a tener una comprensión espiritual más amplia que proviene del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo que los creyentes crecer en sabiduría y revelación. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica crecer en sabiduría y revelación? Implica, número uno, una comprensión más profunda de Dios. No solo saber acerca de Dios, sino también conocerlo íntimamente. Y es algo que también tenemos que explicarle a la iglesia, porque mucha gente dice: yo creo en Dios. Claro, no hay nada extraordinario en eso, porque hasta el diablo cree que hay un Dios, pero lo conocemos. Entonces, nosotros debemos tener una comprensión más profunda del carácter de Dios, porque si no lo conocemos, no vamos a entender su voluntad. Y es muy importante que nosotros hagamos eso. Voy a decir algo con mucho respeto, con mucho amor, y me siento en la obligación de decirlo porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos ministros muy leídos, muy estudiados, pero que no tienen una comprensión más profunda de Dios, porque la verdad que no lo han llegado a conocer. Todavía oran y dicen: si es la voluntad de Dios que me quite este cáncer. Entonces la Biblia me dice que por las heridas de Jesús ya hemos sido sanados. Hay ministros que cuando oran dicen: si es la voluntad de Dios que me dé para pagar mi casa, para pagar la iglesia. ¿Cómo no va a ser la voluntad de Dios? ¿Cómo no va a ser la voluntad de un padre darle lo mejor a sus hijos? Yo como padre, yo no necesito que mis hijas ni siquiera tengan una revelación de eso. Ellas por naturaleza ya lo tienen. Es mi papá, él me ha de comer. Mis hijas cuando tienen hambre solo dicen así, y ya saben que es comida. Mis hijas cuando quieren ropa dicen: papi, naturaleza, ellas me conocen. Mis amados, tenemos que luchar por tener una comprensión más profunda de quién es nuestro papá, especialmente nosotros que somos ministros, porque eso es lo que vamos a duplicar en la gente, una fe radical, una fe inconmovible, ninguna duda de que el Padre es nuestro proveedor, es nuestro sanador, es nuestro Jehová Jireh, es nuestro Dios de paz. Es importante que nosotros luchemos
peleemos y nos esforcemos en tener una comprensión más profunda de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo con esto. También él decía que tengamos discernimiento espiritual. ¿Y qué es eso? El discernimiento espiritual es poder ver y poder entender las verdades divinas con claridad. Sí, porque muchas veces no las entendemos con claridad. Tenemos una leve imagen, tenemos una cierta información, pero no las entendemos realmente. El discernimiento espiritual es muy, pero muy importante. ¿Por qué también el apóstol dijo eso? Porque era necesario que nosotros tengamos aplicación de la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. No solo conocimiento, sino sabiduría para vivir según la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad, tanto en el negocio, tanto en el ministerio, tanto en las decisiones personales que tomemos. En resumen, el apóstol Pablo, ¿qué quiso decir? Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, el apóstol Pablo oró para que la influencia del Espíritu Santo nos traiga una revelación continua y un crecimiento en el conocimiento de Dios. ¡Qué hermoso! Ese es el corazón de un padre. Ese es el corazón de... Esa es una mentalidad quíntuple. Él manejaba una mentalidad quíntuple. Vamos a hablar más de eso. Él hablaba como apóstol, como padre, como pastor, como profeta, como evangelista. Él estaba diciéndole a la gente, oraba a Dios para que ellos puedan ser influenciados de una mejor manera y para que eso traiga una revelación continua y un crecimiento en el conocimiento de Dios, para que así puedan vivir con mayor entendimiento y propósito. Porque lo que hace la revelación en nuestra vida, lo que nos trae el crecimiento y el conocimiento de Dios, es que nosotros podamos entender mejor el propósito divino, el propósito de Dios para nuestras vidas. Mis amados, la mente de Cristo en nosotros no es solo una teoría, sino es una realidad espiritual que nos permite operar en una misma autoridad y en un mismo poder, igual como el que Jesús estaba operando. Yo no sé, mis amados, si esto te está bendiciendo, pero a mí me está bendiciendo. Yo ahorita hablando con ustedes, yo ahorita me estoy empoderando, yo ahorita estoy como si me hubiera tomado un Red Bull, porque estoy hablando, pero mi mente está volando y mi espíritu se está fortaleciendo para creerle más a Dios, para creerle a cosas más grandes, para avanzar de acuerdo a su voluntad y su propósito y ser más efectivos aquí en la tierra extendiendo el reino de Dios. Qué hermoso. Tenemos la mente de Cristo. Hermoso. Ahora también nosotros tenemos la unción del Santo. Ya todos sabemos esta escritura en Primera de Juan, una escritura hermosa. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que recibiste de Él, ojo acá, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas. Qué hermoso y poderoso texto. La unción nos capacita. La unción nos capacita para funcionar en el reino y para poder operar en los dones y ministerios que Dios ha establecido. Nosotros sin la unción no somos nada. Nosotros sin la unción no podemos hacer absolutamente nada. No es solo un don ocasional, ojo aquí, sino que es una impartición permanente que Dios nos da para equiparnos para hacer las obras de Cristo y aún para hacerlas mayores. Tenemos que entender algo muy importante. El punto número 1 fue muy importante porque si no llegamos a tener ese discernimiento espiritual, esa comprensión espiritual, esa madurez,
Los dones pueden perjudicarnos. Los dones pueden ser muy peligroso para nosotros. A veces formamos el ministerio basado en los dones y no en los frutos. Es muy importante entender que Dios nos dio los dones para que nosotros podamos ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Los dones impactan. Los dones impactan vidas, pero el fruto transforma. Los dones son para hacer milagros, maravillas, para que lo sobrenatural se manifieste. Pero el fruto de Cristo nos transforma el carácter. No basemos, mis amados, nuestro ministerio simplemente pensando que tenemos la unción del Santo. Tenemos esa impartición permanente porque el Señor te da y no te lo quita. Pero también hay ciertos protocolos, ciertas reglas, normas que tenemos que entender. La unción no obra en su máximo poder para planes personales. Es muy importante que nosotros entendamos esa realidad, porque en algún momento del camino usamos los dones, usamos la unción para cosas personales, y no es así. La unción Dios nos las dio para nosotros poder edificar al cuerpo de Cristo, para empoderarlos, para servicio, no para quitar, no para planes personales, no para destruir, sino para edificar, para empoderar. Esto es muy importante que nosotros entendamos esta realidad. Los dones, la unción no fue dada para planes personales. Mi amado, mi amada, los dones trabajan en su máximo potencial. La unción trabaja en su máximo nivel cuando está alineada a la voluntad y el propósito de Dios. Si tú estás caminando en el propósito de Dios en tu ministerio, cualquier negocio que tú empieces, la unción que está sobre ti va a hacer que eso prospere. Cuando las finanzas son para el ministerio, cuando las finanzas son para la obra de Dios, la unción de Dios trabaja con mucho poder. La palabra dice que Él nos dio el poder para hacer las riquezas, que todo lo que toque se convertirá en oro, que todo lo que pise la planta de los pies, Él me lo dará a poseer. Yo lo creo, lo creo, en el nombre de Jesús. Pero importante es no usar esa unción que Dios nos dio, ese poder, ese empoderamiento, esa impartición permanente para planes personales. Así no trabaja, mi amado, mi amada. Así no funciona. Así no funciona. Seamos ministerios diferentes, con un diseño original del reino. No con un diseño antiguo, no con un diseño humanista, no con un diseño que se enfoque solo en crecer para obtener y no crecer para ofrecer. Es importante que entendamos, cuando nosotros entendamos eso, mis amados, si esto que te estoy diciendo se te revela en el espíritu, tú vas a salir a hacer negocio, tú vas a ir y vas a tirar la net al otro lado donde no hay peces y vas a tener que traer otra barca porque los peces que vas a pescar van a llenar esa barca y van a llenar otra y todas las que traigas, en el nombre de Jesús, porque así funciona. Pedro, habiendo pescado tanto, habiendo tenido tanto, sus ojos vieron lo que no había y luego vio la abundancia. Y Jesús le dijo, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Pedro pudo haber dicho, no, acá tengo los pescados, acá tengo por el don de Dios, por la unción salió tantos peces, voy a poner mi empresa. No, Pedro tomó la decisión correcta y siguió a Jesús, porque no puso sus ojos en el medio que lo llevaba al propósito. Él puso sus ojos en el propósito. Mi amado, mi amada,
Cuando Dios te da un negocio, cuando Dios provee en tu vida, es porque simplemente es el medio para llevarte a cumplir el propósito que Él te ha llamado a cumplir. Cuando nosotros entendamos eso, no vamos a enfocarnos en el medio, sino vamos a enfocarnos en el propósito divino. Y así esa unción trabaja con más poder. Así esa unción trabaja con más efectividad. Mi esposa y yo hemos dejado de hacer contratos de cientos de miles de dólares porque teníamos que ir a servir al Señor. Y no es negociable, no es negociable. No es negociable porque no ponemos nuestros ojos en el medio. El negocio simplemente es un medio para llevar a cabo el propósito divino de Dios. Necesitamos tener esa madurez, necesitamos tener esa revelación y los ministerios van a ser diferentes. Nunca permitas que la unción que Dios te da sea más grande que los frutos que Dios te da. Porque los frutos van a cuidar tu carácter. Los frutos van a mantener la unción en ti. Muy importante eso. Luego el Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra. Ya hemos hablado de que tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Ahora el Espíritu Santo nos capacita para toda buena obra. Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Qué poderosa, pero poderosa afirmación que nos da Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. En algún momento de la vida perdemos la brújula porque dejamos de escuchar la voz del Espíritu y pensamos que nuestro conocimiento, o pensamos que los años que tenemos de pastorado, pensamos que conocemos ya a tantos hombres de Dios porque hemos viajado, pensamos que nosotros podemos ir solos a la verdad y no es así. El ministerio del Espíritu Santo es siempre llevarnos a toda verdad. Nunca dejemos de consultarle. Nunca compres sin consultarle. Nunca tomes decisiones sin consultarle. Nunca hagas nada ni en el ministerio ni en el negocio sin consultar al Espíritu Santo. Nos da la capacidad de poder caminar en la verdad. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigos. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo no solo nos guía, el Espíritu Santo también nos capacita. Ojo aquí, ¿para qué nos capacita el Espíritu Santo? Para manifestar el poder y la gloria del reino. La gloria y el poder del reino no se manifiesta por un esfuerzo humano, se manifiesta por voluntad divina, por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que esa verdad inunde nuestra mente y nuestro espíritu, y cuando utilizamos correctamente la unción, cuando sabemos que Él nos guía a toda verdad, cuando sabemos de que Él nos capacita, que Él nos empodera, de esa manera el poder se manifiesta, la gloria del reino se manifiesta. Por eso que tienen que haber en la iglesia milagros, tienen que haber milagros, mis amados. Ustedes tienen que siempre estar pendientes. Preocúpense si en algún momento en la iglesia dejan de pasar cosas sobrenaturales. Porque la gloria de Dios, la gloria representa su imagen, su naturaleza, su carácter y su autoridad. Cuando la gloria de Dios está en un lugar, se presenta Él mismo en persona. Y cuando está su gloria, hay milagros, hay sanidad, hay liberación, hay provisión. Si una iglesia en 2 años no ha visto la gloria de Dios, algo está pasando. Muy importante, algo está pasando. Escucha esto. La misma unción que operaba en Jesús, ahora opera en nosotros, ahora opera en ti, opera en mí. Y eso nos habilita para hacer las mismas obras y aún mayores que las que Jesús hizo. Qué hermoso, qué poderoso. Mis amados, eso es tener una mentalidad correcta, la mentalidad quíntuple. ¿Cómo funciona la mentalidad quíntuple en los 5 ministerios? Efesios
Efesios 4, 11 al 13 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Qué hermoso! Escúchame bien esto, mi amado, mi amada. Dado que nosotros tenemos la mente de Cristo y la unción del Espíritu Santo, acá viene mentalidad. Tienes que meterte esto a la cabeza. Es totalmente posible y es bíblico que un creyente llamado al ministerio pueda operar en una mentalidad quíntuple. Porque somos la representación de Cristo acá. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Espíritu Santo, tenemos su guianza, tenemos su poder. Nosotros, cada creyente puede operar en una mentalidad quíntuple. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué te quiero decir con la mentalidad quíntuple? Que un creyente debe tener y debe operar en una mentalidad apostólica. Nosotros, mis amados pastores, es muy importante que nosotros entendamos eso, porque a veces nosotros caemos en un punto en donde estamos buscando un profeta para que nos dé una palabra, estamos buscando un apóstol para que nos dirija, un pastor, un maestro, un evangelista. No hay nada malo de eso. Hay gente que tiene un llamado específico, sí es correcto, pero la verdad bíblica es que todo creyente puede operar en una mentalidad quíntuple, y nosotros como pastores es más importante que nosotros desarrollemos esa realidad y que caminemos en esa verdad. Una mentalidad apostólica piensa en expansión, piensa en gobierno, piensa en el establecimiento del reino. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Una mentalidad profética es la que discierne la voz de Dios y declara su voluntad, es la que habla la voluntad de Dios. Una mentalidad evangelística tiene la carga por las armas. Nosotros podemos desarrollar eso, debemos tener esa carga por las armas y llevar el evangelio con poder a todos lados, a donde vayamos. Una mentalidad pastoral, con nosotros tenemos que cuidar y guiar al pueblo de Dios, pero con amor y con compasión. No seamos los pastores Hitlers, seamos pastores con un corazón correcto para cuidar y para guiar al pueblo de Dios con amor y con compasión. Nosotros debemos amar con corrección y debemos corregir con amor. Si nosotros amamos a la iglesia sin corrección, vamos a crear hijos espirituales rebeldes. Si los amamos dependientes, pero si los amamos muchos, si los amamos o los corregimos sin amor, si lo corregimos sin amor, creamos hijos rebeldes. Si los amamos sin corrección, creamos hijos dependientes. Es muy importante que entendamos esto. Es parte de la mentalidad quíntuple, es parte de la mentalidad del maestro. La mentalidad del maestro explica y enseña la palabra con claridad y con profundidad. Mis amados, es muy importante. Si bien es cierto, hay gente que tiene una asignación específica dentro de los 5 ministerios. Sí, algunos han sido llamados para fluir en lo apostólico específicamente, otros en lo profético específicamente, pero todo creyente maduro en Cristo puede operar en estos 5 aspectos cuando es necesario. La importancia de nosotros entender y enseñarle a nuestros hijos que podemos operar en una mentalidad quíntuple. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Ahora, Jesús es el ejemplo supremo de la mentalidad quíntuple. Jesús es el mejor ejemplo. Ya termino con esto, mis amados. Es el vivo ejemplo, porque Jesús mismo modeló estos 5 ministerios. Jesús modeló como apóstol. ¿Por qué? Porque Él estableció el fundamento del reino y envió discípulos a las naciones. Jesús era como profeta. Él declaró la voluntad de Dios y Él confrontó
la religiosidad, era portador de la voz de Dios. Jesús como evangelista, Él predicó el evangelio y llevó la salvación a todos lados. Jesús como pastor, Él cuidó, guió y dio la vida por sus ovejas. Jesús como maestro, Jesús enseñó la palabra con autoridad y con sabiduría. Él tenía la mente de Dios. Él era la mente de Cristo, esa misma mentalidad. Nosotros la tenemos. Ahora, mis amados, si Jesús operó en estos 5 ministerios y nosotros tenemos su mente y tenemos su espíritu, entonces es lógico y es bíblico que también podamos operar en esta mentalidad quíntuple. Es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos esta revelación, porque esa revelación es la que nos va a hacer exitosos en el ministerio. Esa revelación es la que te va a hacer exitoso en tu negocio, porque tú vas a operar en tu negocio con una mentalidad quíntuple. Los negocios que tenemos son como fuentes de agua, como cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Son pozos donde ahí predicamos. Hay gente que viene del negocio a la iglesia. No veas el negocio simplemente como una fuente de recursos, míralo como una fuente donde va a haber agua viva, donde van a correr ríos de agua viva, porque tú estás allí, pero tú tienes que posicionarte con esa mentalidad quíntuple. Esta es una revelación correcta. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos capacita, y los 5 ministerios están dados para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo y podamos operar en cada uno según la necesidad del reino. Mi amado, es muy importante que entendamos esto y que reconozcamos esta verdad. Mi deseo para ustedes es que sigamos avanzando con esa mentalidad, porque esto es una revelación clave, mis amados, para levantar una iglesia fuerte, para levantar una iglesia madura, una iglesia que esté a diseño y a modelo del reino de Dios. Yo te digo con todo mi corazón, prepárate para ver cómo Dios te va a usar de una manera poderosa, de una manera efectiva, en autoridad, porque tienes la mente de Cristo, porque tienes la unción del Santo, porque tienes la guianza, la sabiduría del Espíritu Santo, porque el Señor está contigo y está conmigo. Gloria a Dios. Espero que esto haya sido de bendición. Discúlpenme si me alargué un poco, pero tenía esto en el corazón para compartir con ustedes. Permítanme orar si podría ahí en estos momentos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, Padre. Te damos gracias porque sé que tú has hablado el día de hoy. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, te pedimos que confirmes esta palabra en nuestro espíritu, para que nosotros entendamos realmente que así como tenemos la mente de Cristo, la unción del Santo que está completa, que tenemos la guianza y el empoderamiento de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, nosotros podemos tener esa mentalidad quíntuple, desarrollarla y aplicarla en nuestros ministerios, aplicarla, Señor, en nuestros negocios, aplicarlas en nuestra vida diaria, Señor, porque donde vamos, Señor, nosotros llevamos tu presencia, Padre. Gracias, Padre, te doy. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí presentes, Señor. Y te pido, Padre, que lo que hiciste por mí, tanto en el ministerio como en los negocios, Padre, Señor, tú los hagas por ellos también, Padre. Revélales la capacidad, la unción que ellos tienen para hacer todo tipo de obra que esté de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y levantamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, mis amados pastores, doctor Oscar, por este honor que me dan de poder compartir con ustedes un poco del Señor, lo que el Señor pone en mi corazón, y espero haya sido de mucha bendición. Gracias por todo.